Señor los bendiga. Vamos a retomar la clase, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque tenemos mucho material y queremos abarcar lo más que se pueda. Nos quedamos en el número 2, la eternidad del Cristo reencarnado. Número 1, Cristo es la misma esencia de Dios. Aquí tenemos uno, Cristo es la misma esencia de Dios, ¿sí? Es la misma esencia de Dios. Vamos a ver un versículo ahí rápidamente. Tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo número 3. Hebreos 1:3, ¿sí? Hebreos 1:3. Lo voy a leer, o si un joven lo encuentra más rápido que yo, pues adelante, se pone de pie, lo lee en voz alta, clarito. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Dice, y el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas. Gracias. Gracias. Y está hablando de Cristo, ¿verdad? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿verdad? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí en este versículo 3 vemos la relevancia en estas palabras, la imagen misma de su sustancia. Entonces Cristo es la misma esencia de Dios, ¿sí? Vamos al número 2 rápidamente. Número 2, estamos en la eternidad del Cristo preencarnado por los profetas del Antiguo Testamento. Por los profetas del Antiguo Testamento. Lo voy a abreviar ahí. Y tenemos unas citas bíblicas, nuevamente Miqueas capítulo 5, versículo 2. A ver si los jóvenes lo encuentran más rápido. Miqueas 5:2 y Isaías 9:6. Isaías 9:6. Por los profetas del Antiguo Testamento, Miqueas 5:2, ¿alguien lo encontró? Yo. Adelante, hermano, fuerte, hermano, por favor. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá que será Señor en Israel, sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Gracias. Entonces la eternidad de Cristo preencarnado, el profeta Miqueas lo dice en 5:2, sus salidas son desde la eternidad, y se está refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 9:6, también, adelante, es nacido, nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero Dios, fuerte Padre, eterno, príncipe de paz. Ok, encontramos en ese versículo la descripción de Cristo con estas palabras también, Padre eterno. Esto significa creador del tiempo, hermanos. Padre eterno significa creador del tiempo, ¿sí? Entonces, con este versículo también comprobamos, los profetas del Antiguo Testamento nos hablan de la eternidad del Cristo preencarnado, Isaías 9:6, Padre eterno, que significa creador del tiempo, ¿sí? Entonces ya con esto comprobamos entonces a través de estos versículos la eternidad del Cristo preencarnado. También número 3, en tercer lugar, Cristo mismo declaró su eternidad. Número 3, Cristo mismo declaró su eternidad. Y esto lo tenemos también en los evangelios. Cristo mismo declaró su eternidad. Muy buenos versículos para comprobar la eternidad de Cristo. Tenemos en Juan 8:58. San Juan
8:58. ¿Alguien lo puede leer? ¿Encuentres rapidísimo? Amén. Antes que Abraham fuese, dijo Cristo, yo soy. Y curioso, ese mismo yo soy que encontramos allá en el libro de Éxodo, cuando Moisés, ¿verdad?, es llamado por Dios para ir y presentarse delante de Faraón. Y Moisés dice, bueno, y yo me voy a presentar delante de Faraón y le voy a decir, ¿qué le voy a decir? ¿Que quién me envió? Dice, yo soy, me envió a vosotros. Y tenemos también en los evangelios varios yo soy, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué más? Otro yo soy. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy la luz del mundo. No. Yo soy el pan. El pan. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Hay 7 yo soy, si no me equivoco en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. Y es curioso esta palabra, yo soy, ¿verdad? Él mismo declaró su eternidad. Número 4, hermanos, ¿puedo borrar la parte de arriba? Bueno, esto lo dejo aquí, pero es correspondiente al punto número 2, ¿sí? Vamos a ir a 100 por hora, hermanos, porque la verdad es que hay mucho que hablar de la persona de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos limitamos nada más a lo esencial, pero no, hay mucho, ¿sí? Voy a borrar el número 1 para no confundirnos. Juan 8:58. Sí, no, de qué nada. Número 4, continuamos en la parte de acá arriba. Número 4, también por el testimonio de Juan, nuevamente, por el testimonio de Juan. ¿Sí? La eternidad de Cristo preencarnado. Cristo es la misma esencia de Dios. Por los profetas del Antiguo Testamento, Cristo mismo declaró su eternidad. Número 4, por el testimonio de Juan. Juan 1:1. Ya lo habíamos leído. Nuevamente, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Juan 1:1, ¿qué dice la Escritura? Gracias. Amén. Era, es decir, antes de los tiempos, ¿sí? Era. Esto nos habla de la persistencia. Sí, en Juan 1:1, sí. Estamos en el Evangelio de San Juan 1:1. No, ¿quién lo dijo? Juan el Bautista. Juan el Bautista es Juan. Por el testimonio de Juan el Bautista. Y está dice por el testimonio de Juan. Ajá. El otro era Juan el Bautista. Este es Juan el Apóstol. Sí, perdón, no le entendía la pregunta, hermano. Sí, ok, por Juan el Apóstol. Póngale ahí. La aclaro porque si no, nos vamos a confundir. Sí, Juan el Apóstol, ¿correcto? Número siguiente, hermanos. Estamos en número 2 romano, ¿sí? Si no me equivoco. Ok. Vamos a ir rápido, hermanos. Todavía mucho de la preexistencia de Cristo. Muy bien. Pero, número 3 romano. ¿Sí? Número 1, ¿qué dijimos cuál era? A ver, la manera de repaso. ¿Sí lo van a notar? Número 2, la eternidad de Cristo preencarnado. Número 3, hermano, vamos a ver ahora, ahora viene, ¿qué creen? La encarnación, ¿sí? La encarnación, hay un orden, la encarnación de Cristo. Entonces, todos los puntos 1 y 2 únicamente nos enfocamos a la doctrina de su preexistencia. ¿Qué quiere decir esto a grandes rasgos? La existencia de Cristo desde antes de su nacimiento. Él ya era, Él es Dios, eternamente ha existido. Entonces, ahora llegamos al punto de la encarnación, ¿sí? La encarnación del Señor Jesucristo. Vemos aquí a Juan 1:14. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Juan 1:14. Tenemos ahí. Voy a poner inciso A, Juan 1:14. Juan 1:14, primera de Juan 4:2.
Primera de Juan 4:2. Y si alguien puede ir buscando cada uno, hermano, estas citas bíblicas, si me ayudan. Y segunda de Juan, versículo 7. Segunda de Juan, versículo 7. Mientras voy borrando aquí. ¿Y qué dicen estos versículos? Juan 1:14, hermano. Y aquel verbo fue carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como de unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, hermano. Ahora dice la palabra de Dios en San Juan 1:14. Aquel verbo fue, ¿qué dice? Hecho. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién era el verbo? Cristo. Cristo era Dios. Los testigos dicen que es la palabra. Mentira, no, es Cristo. Cristo. ¿Estás aquí conmigo, hermano? Sí. Ok, entonces aquel verbo fue hecho carne, Cristo fue hecho carne. Primera de Juan 4:2, ¿qué dicen las escrituras? Amén. Gracias, hermano. Que Jesucristo ha venido carne, ¿sí? Entonces, también segunda de Juan, versículo 7, hermano. Segundo Muchas de gracias. Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Gracias, hermana. Contrarrestando precisamente la falsa doctrina, ¿verdad? En este pasaje. Entonces, segunda de Juan, versículo 7, únicamente tiene un capítulo, que Jesucristo ha venido en carne, ¿verdad? Primera de Juan 4:2, Jesucristo ha venido en carne. Y Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne. Entonces, estos versículos nos enseñan acerca de la encarnación de Cristo, ¿sí? Entonces entendemos, Cristo desde antes de su nacimiento ya existía, pero ahora vemos en ese orden, pasamos ahora a su encarnación. Vemos aquí, vamos a poner inciso número B, si llevamos un orden de bosquejo, a las profecías de la encarnación, ¿sí? Ahora vemos las profecías. Estos versículos, hermano, son importantes poderlos traer quizás en una hojita cuando salgamos a ganar almas, porque esto nos va a ayudar. Si nos encontramos a algún falso maestro, una falsa doctrina, con esos versículos podemos reforzar que Jesucristo tiene una persistencia. Luego vemos su encarnación y las profecías de la encarnación. ¿Qué enseña la escritura tocante a ello? Ok. Ok, las profecías de la encarnación. Tenemos aquí nuevamente, vamos a poner un asterisquito aquí abajo, las profecías de la encarnación. La profecía de Dios hombre. La profecía de Dios hombre. A lo mejor usted ya ha escuchado hablar de esto, vamos a reforzarlo nuevamente en esta mañana. ¿Esto qué quiere decir? 100% Dios, Cristo, y 100% Cristo que fue hombre, ¿sí? Isaías 9:6, hermanos, por favor. Isaías capítulo 9, versículo número 6. Ya lo leímos hace ratito. ¿Quién no va a leer? Ok. Y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Inclusive aquí nos habla de los atributos de Dios, ¿verdad? Dice Isaías capítulo 9, versículo número 6. Gracias, hermano, lo voy a leer nuevamente. Porque un niño nos es nacido, el niño que nace hombre, ¿sí? ¿Y dónde vemos cumplir esta profecía? En Jesucristo, en los evangelios, ¿sí? Entonces vemos aquí la palabra de Dios dice el niño que nace, ¿sí? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Luego que dice consejero, Dios fuerte, y está en el mismo contexto, hermano, muy claro, ¿sí? Padre eterno, príncipe de paz. O sea, todo en el mismo contexto, hermano, del versículo Isaías 9:6, muy claro. 100% Cristo, 100% Dios en su encarnación y 100% hombre. Hay otros versículos, pero ahorita vamos a ir un poquito más adelante. En Isaías capítulo 10, versículo 21, note lo que dice Isaías 10:21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios
fuerte. Y es la misma palabra que encontramos en Isaías 9:6. 10:21. Isaías 10:21. Lo voy a anotar aquí también. Isaías 10:21. Entonces, estos versículos es sumamente importante, muchachos, hermanos, que los retengamos en mente, ¿sí? A ver, vamos a las profecías. ¿Qué dice Isaías? El niño que nacerá, está hablando del nacimiento de Cristo y describe los atributos divinos de Dios, ¿sí? Entonces, Dios es Cristo, ¿sí? Isaías 10:21, al Dios fuerte, dice la palabra de nuestro Dios, al Dios fuerte. En hebreo, Dios fuerte, lo voy a poner por aquí, hermanos. De Dios fuerte, de Isaías 10:21, en hebreo es la palabra el Gibor. El Gibor. El Gibor. ¿Qué quiere decir esto? Es con doble B aquí, perdón, es doble B. El Gibor. Esto quiere decir, en hebreo es el Elohim, el Dios poderoso. El Elohim o Elohim, el Dios poderoso. Gibor quiere decir héroe o Dios héroe, ¿sí? Héroe o Dios héroe. Entonces, cuando vemos que Isaías dice Dios fuerte, en el hebreo original es el Gibor, el Dios poderoso. Entonces, es lo mismo que está hablando Isaías 9:6, el Dios poderoso. Cristo es el Dios poderoso. Entonces, vemos 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? Inciso C, por las profecías de la encarnación, pero también la profecía del nacimiento virginal. La profecía del nacimiento virginal, ¿sí? Estamos en la encarnación de Cristo, ¿verdad? Las profecías de la encarnación, primeramente en los versículos. Ahora vemos aquí la profecía del nacimiento virginal. Isaías 7:14. Isaías capítulo 7, versículo número 14, dice: por tanto, el Señor mismo, ¿ya lo encontró? ¿Sí, hermano? ¿Te escucho? Por el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Gracias, hermano. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido quiere decir Dios y nosotros. ¿Cuándo se cumple esa profecía? Mateo 1, 22 y 23. Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Adelante. Todo esto acontecerá para que se cumpliese mucho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Traducido es Dios con nosotros. Gracias, hermano. ¿Se dan cuenta? Se cumple la profecía del nacimiento virginal, ¿sí? Desde el tiempo del profeta Isaías, ahí él anuncia, ¿verdad? Y lo vemos que se cumple perfectamente en Mateo 1, 22 y 23. Ahora, el medio de la encarnación fue a través de un nacimiento virginal. Ahí mismo Mateo, versículo 18, 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, vemos aquí entonces el medio de la encarnación fue a través del nacimiento virginal. Aquí tenemos una enseñanza muy importante, hermanos. Voy a borrar esta parte de aquí arriba.
¿Es importante o no, pregunto yo, conocer esta doctrina del nacimiento virginal de Cristo? Es bien importante. Aquí dice Salvador. Ajá. Y en la de Isaías dice, pondrás por nombre Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros. Entonces ahí nos lo repite. Sí, se cumple la palabra de nuestro Dios. Ahora, referente al nacimiento virginal, es importante, hermanos, esta doctrina. Alguien por ahí en una ocasión le preguntaron en una ordenación que si era, que no si era importante, le preguntaron acerca del nacimiento virginal y no supieron contestar, pero ¿es importante esta doctrina? Sí, hermanos, es muy importante. Antes del nacimiento virginal, María, ¿verdad? No era nada especial, ¿sí? María era cualquier persona, ¿sí? Conocía de Dios, por supuesto, pero mira lo que dice Mateo, bueno, ya lo leímos, Mateo 18, 1 al 25. Antes del nacimiento virginal, María no era nada especial. María, ¿qué era, hermanos? Antes del nacimiento de Cristo, ella era pecadora, ¿sí? Como usted y como yo. ¿O tenía algo especial María? No, era una mujer pecadora, traía la misma naturaleza pecaminosa porque viene desde Adán y Eva, ¿sí? Ahora, vemos a María, una mujer con necesidades, hermano, ¿sí? Esto estamos hablando del nacimiento virginal, una mujer con necesidades, como usted y como yo. Inciso C, María, antes del nacimiento virginal, sí era una mujer entregada, eso sí era una mujer entregada. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esta doctrina? Porque se ha manipulado, hermanos, por el catolicismo, ¿sí? Sí era una mujer entregada, ¿sí? ¿Qué más vemos de inciso B? ¿Qué más era María antes de su nacimiento virginal? Bueno, sí era una mujer de fe, ¿verdad que sí? Sí, era una mujer de fe, ¿cierto? Vamos a borrar aquí para no confundirnos e ir con nuestro estudio. Pues vamos avanzando, ¿sí, hermanos? Vamos avanzando. Ok, ahora, importante el nacimiento virginal de Cristo, por supuesto, Dios utilizó un medio. ¿Quién era ese medio? María. Y bueno, vemos que María, ¿quién era todo esto? María, ¿sí? Y no se llamaba Guadalupe, hermanos, ¿ok? Entendamos perfectamente esto. Vemos entonces que estas eran las cualidades de esta mujer. El nacimiento, hermanos, y el advenimiento y la concepción, todo ello fue un tiempo determinado. Después de esto, María volvió a su estado normal y fue una mujer salva, ¿sí? De fe, entregada, pero nada más. Voy a repetir, el nacimiento, el advenimiento y la concepción de Cristo, todo ello fue un tiempo determinado. Dios usó a María, se cumplió la profecía, ¿verdad? Vino la concepción por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? Del Espíritu Santo. Entonces se cumplió, y después de todo ese cumplimiento, María volvió a su estado normal y una mujer salva, de fe, entregada, pero nada más, ¿verdad? Lucas 11, 27, 28, ¿qué dice la palabra de Dios? Lucas 11, 27, 28, la palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 27, 28, dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz. Perdón, ¿qué les dije, hermanos? Lucas 11, sí estoy, 11, 27, 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurado el vientre que te trajo. Reconociendo, sí, la posición de María. Esta mujer aquí en este contexto, hermano, quiso exaltar a María. Aquí lo que vemos en Lucas. Pero Cristo dice en el versículo 29: antes
los que oyeron mi palabra y la guardan son bienaventurados. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos versículos encontramos perfectamente la ubicación que Dios le da a María, su posición. Fue un medio, fue un instrumento únicamente que Dios usó, pero nada más. No tenemos por qué exaltar a María, no tenemos por qué venerar a María, no tenemos por qué darle una deidad que las Escrituras no enseñan acerca de María. ¿Qué quiere decir esto? Que María no es ni intercesora, que María no es salvadora, que María no tiene ningún poder de salvar, ni mucho menos de interceder con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Cosa que en el catolicismo romano se enseña que María tiene la misma deidad que Cristo, que María ascendió, ¿verdad?, a la presencia de Dios, y le roban todos los atributos que le pertenecen a Cristo, se los roban y se los colocan a María, se los dan a María, pero las Escrituras enseñan todo lo contrario. Entonces María tiene su posición, inclusive María tuvo que haber recibido a Cristo como Salvador personal. Ella misma tuvo que haber sido salva para poder ir a la presencia de Dios. Dice las Escrituras en Lucas capítulo número 1, por favor, versículo 46 y 47, lo voy a leer. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Que María tuvo que haber recibido a Cristo en su corazón para ir al cielo. Entonces no hay absolutamente un versículo que nos enseñe que María, hermanos, tiene una misma posición, igual, similar o quizás más alta que Cristo, de ninguna manera, únicamente fue el instrumento, ¿verdad? Vemos en Juan capítulo 2, versículo número 4, ¿qué dicen las Escrituras? San Juan capítulo 2, versículo número 4. Adelante. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? Gracias, hermano. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Cristo niega la exaltación a María en este pasaje, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, hermanos, en el nacimiento virginal el instrumento que Dios usó. María tiene su posición, nada más, tuvo que ser salvo, fue el instrumento hasta ahí, ¿verdad? Ahora vemos rápidamente tres confirmaciones, inciso D, tres confirmaciones del nacimiento virginal. Tres confirmaciones del nacimiento virginal. Estamos todavía en virginal, ¿sí? Voy a quitar aquí porque se vea bonito. El nacimiento virginal, ¿ok? Tres confirmaciones del nacimiento virginal. Número 1, vamos aquí rápidamente. Tres confirmaciones del nacimiento virginal. Mateo 1, 15 al 16. Mateo 1. Aquí únicamente anotemos la cita. Voy a ir un poquito más rápido. Versículos 15 y 16. Tres confirmaciones del nacimiento virginal. Número 1. En primer lugar, por la genealogía de Cristo. Aquí es por la genealogía de Cristo. Se comprueba, se confirma el nacimiento virginal en esta cita por la genealogía de Cristo. Número 2, tenemos otra cita bíblica, Mateo 1, 20 al 23. Ahorita los vamos a leer. Mateo 1, 20 al 23. En este pasaje es el mensaje del ángel a José, que le dice: del Espíritu Santo es, ¿verdad? Lo que vas a construir del Espíritu Santo es, ¿sí? Y en tercer lugar, Lucas 1, 26 al 35. Lucas 1, 26 al 35. En este pasaje vemos en el versículo 34 y 35, pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, dice María. Y luego el 35 dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Tres confirmaciones del nacimiento virginal.
por la genealogía de Cristo, por el mensaje del ángel, a José, ¿sí? Que dice que del Espíritu Santo es. No vemos que fue una obra del Espíritu Santo. Hoy en día ninguna persona puede tener un bebé por obra del Espíritu Santo, jamás. Si una viene con ese cuento y ese engaño a nosotros, eso es mentira, ¿no? Es que, pastor, el Espíritu Santo de Dios vino a mí, me visitó esta noche, y mire, pastor, qué bendición. No, qué bendición. No creamos ese mentira, ese es engaño. Una sola vez sucedió ello, y fue para que Cristo precisamente viniese a este mundo. Y aquí entra una doctrina que es probable que no la alcancemos a ver más adelante, pero entra la doctrina de la impecabilidad de Cristo. Cristo nunca pecó. O sea, Él desde su nacimiento lo vemos a un ser 100% puro, sin mancha, sin pecado. Porque la Escritura dice que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tenía que ser sin pecado, sin mancha. Entonces, se cumple. Entonces, Cristo, en su perfecto plan, desde un inicio, vemos en las Escrituras que él tuvo sumo cuidado. Ok, voy a venir a este mundo, voy a entregar mi vida para salvar a los pecadores. Pero desde que Él lo profetizó en el Antiguo Testamento, Él tuvo cuidado desde cómo iba a efectuarse su nacimiento. Era una incógnita, era como que ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a acontecer esto? Y era a través de María, pero como declara aquí en las Escrituras, por medio del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, por el anuncio del ángel Gabriel a María, que le pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces, esas tres confirmaciones nos aclaran el nacimiento virginal de Cristo. Voy a limpiar aquí, hermanos, inciso E. Vamos avanzando. ¿Sí vamos aprendiendo un poquito, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Vamos al inciso número C, ¿verdad? Inciso E. Estamos todavía en el tema del nacimiento virginal de Cristo. Pues un orden en la Biblia, todo sumamente importante, correcto. Muy bien. Inciso número C. ¿Verdad? Ahora tenemos el propósito de la encarnación. El propósito de la encarnación. ¿Sí? ¿Hay un propósito, hermanos? Pregunto. ¿Sí?